Ya, bien jóvenes, continuando con la clase de hoy, para que quede claro, ya esta clase de montaje y desmontaje de rodamientos, vamos a pasar un vídeo para que ustedes puedan tener algunos, afianzar los conocimientos que hemos adquirido ya en la clase anterior, ya. Les comparto este vídeo, vamos a analizarlo un poquito, ya, y luego hacemos un comentario y continuamos con la clase. Determinante para lograr su máxima vida útil. Utilizar los métodos correctos al montar un rodamiento es un factor determinante para lograr su máxima vida útil potencial. El ciclo de vida de un rodamiento SKF consta de 6 pasos. La compra de un rodamiento de un distribuidor autorizado ayuda a proteger a los clientes de la posibilidad de que se le provea rodamientos falsificados de inferior calidad. Montar el rodamiento incorrectamente puede afectar su vida útil, tema que se explicará con más detalle en este curso. La lubricación realizada correctamente es un paso muy importante para alcanzar la vida útil del rodamiento. El lubricante utilizado debe ser el adecuado para la aplicación y debe suministrarse en la cantidad correcta. Las aplicaciones alineadas de manera incorrecta pueden implicar carga, fricción y vibración adicionales para el rodamiento. Así, se puede acelerar la fatiga y reducir la vida útil del rodamiento. El monitoreo básico de la conducción le permitirá detectar problemas potenciales y lo ayudarán a evitar paradas no planificadas de sus máquinas. Es extremadamente importante desmontar de manera correcta los rodamientos para que la vida útil del rodamiento de reemplazo no se vea comprometida. Esto se explica con más detalle en este curso. Este curso se centrará en los métodos, herramientas y productos de SKF para la realización correcta del montaje y desmontaje de rodamientos en todos los ciclos de vida. Con este conocimiento, sus clientes pueden ayudar a maximizar la vida útil de los rodamientos y a la vez incrementar la productividad y la eficacia de la planta. Para ayudar a sus clientes a obtener la máxima vida útil de sus rodamientos, es importante realizar el montaje y desmontaje correctos, aplicar las prácticas de mantenimiento correctas y utilizar las herramientas adecuadas a lo largo del ciclo de vida del rodamiento. Las investigaciones muestran que las causas más comunes de fallas prematuras de los rodamientos son montaje incorrecto, lubricación deficiente, contaminación y fatiga. Haga clic en cada bola dañada para obtener más información sobre las diversas causas de las fallas prematuras. Al aplicar las prácticas de mantenimiento correctas y utilizar las herramientas adecuadas, se puede prolongar considerablemente la vida útil del rodamiento. El montaje y el desmontaje son dos pasos importantes
entre otros, en el ciclo de vida del rodamiento, que implican decisiones que afectan la condición del rodamiento y la aplicación a la que sirve. Las causas más comunes de fallas prematuras de los rodamientos son montaje incorrecto, lubricación deficiente, contaminación y fatiga. Este curso brinda una perspectiva general de los métodos, las herramientas y los productos preferidos que se deben utilizar para el mantenimiento correcto de los rodamientos durante todo el ciclo de vida. Con este conocimiento, usted ayuda a sus clientes a prolongar considerablemente la vida útil de los rodamientos y a incrementar la productividad y la eficacia de la planta. Cada aplicación puede requerir diferentes métodos para un montaje correcto y eficiente del rodamiento. Los métodos se dividen en dos grupos con diferentes condiciones y herramientas. Montaje en frío, sin la aplicación de calor. Y el montaje en caliente, en el que se utiliza calor para dilatar el rodamiento y aliviar su ajuste de interferencia. Cada grupo consta de varias técnicas. Para el montaje en frío, hay métodos y herramientas mecánicos y métodos hidráulicos, que incluyen el método de calado de rodamientos SKF Drive Up y el método SKF de inyección de aceite, así como el método Sensor Mount para rodamientos que estén equipados adecuadamente. Cuando se trata de montar rodamientos mediante calor, también hay una serie de métodos que utilizan diferentes tipos de herramientas para calentar el rodamiento. Las herramientas incluyen calentadores de inducción, placas eléctricas de calentamiento, gabinetes de calentamiento, aros de calentamiento y baños de aceite. Para obtener más información sobre antecedentes de las soluciones de SKF y sus beneficios, haga clic en los botones Leer más de la pantalla. Cuando esté listo, pase a la siguiente sección para aprender acerca de la preparación necesaria antes de seleccionar un método de montaje adecuado para instalar los rodamientos. Al planificar el montaje, debe estudiar los planos e instrucciones para determinar el orden correcto de montaje de los componentes, el tipo y tamaño correctos de rodamiento, así como la versión y también el lubricante correcto y la cantidad que se utilizará. Esta información le ayudará a seleccionar el método y las herramientas de montaje adecuados. Las herramientas y los métodos utilizados para montar los rodamientos a menudo dependen del tamaño del rodamiento. En general, los rodamientos se pueden clasificar en rodamientos pequeños con un diámetro de agujero de 80 milímetros o menos, rodamientos medianos con un diámetro de agujero entre 80 milímetros a 200 milímetros. Y por último, rodamientos grandes, que son rodamientos con un diámetro de agujero de 200 milímetros a más. La limpieza es esencial para que los rodamientos alcancen una vida útil. Los rodamientos siempre se deben almacenar en lugares frescos y secos, en los estantes que no estén sometidos a las vibraciones de las máquinas adyacentes. Para proteger al rodamiento de la contaminación el mayor tiempo posible, se le debe dejar en su embalaje original, hasta inmediatamente antes del montaje. Siempre que sea posible, los rodamientos deben montarse en un lugar seco y libre de polvo. Sin embargo, cuando no es posible mover la máquina a un entorno protegido contra el polvo, los rodamientos deben montarse en la zona de producción. En estas circunstancias, el rodamiento y la posición del montaje deben cubrirse o envolverse con plástico cuando no se esté trabajando con ellos, hasta que se complete el montaje. Los métodos y las herramientas de SKF proporcionan un alto grado de seguridad, siempre y cuando se cumplan todas las medidas correspondientes que incluyen: siempre use de protección, incluso guantes, adecuada al puesto de trabajo, especialmente al manejar rodamientos calientes o al trabajar con lubricantes. Siempre use herramientas de elevación o de transporte recomendadas
y nunca golpee el rodamiento directamente con una herramienta dura. El rendimiento satisfactorio de los rodamientos depende de los componentes asociados, tales como el asiento del eje, el agujero de soporte, los sellos y demás componentes. Antes del montaje, compruebe la precisión dimensional y de forma de que todos los componentes asociados con respecto a las especificaciones del fabricante de la máquina. Si no están disponibles, consulte el catálogo de rodamientos SKF. Documente los valores medidos. También hay que preparar los componentes asociados, según se indica a continuación. Monte todos los componentes que se deben montar antes de montar el rodamiento. Para un ajuste apretado sobre un eje o un soporte, hay que recubrir el asiento del rodamiento con una capa fina de aceite ligero. Para un ajuste flojo sobre un eje o un soporte, hay que recubrir el asiento del rodamiento con un agente de anticorrosión de SKF. Y si el eje o el manguito están equipados para la inyección de aceite, asegúrese de que los conductos o ranuras estén limpios. Los rodamientos casi siempre se montan sobre el asiento o soporte, donde uno tiene un ajuste de interferencia y el otro un ajuste con juego. Para rodamientos con agujero paralelo, la interferencia o juego se determina durante la fabricación por el tamaño con el que se fabrica el eje y los asientos de soporte. Los rodamientos con agujero cónico solo se utilizan cuando se requiere que el aro interior tenga un ajuste de interferencia sobre el eje, el manguito de fijación o del desmontaje. El grado de ajuste de interferencia se determina por la distancia de calado del aro interior de la conicidad. Al montar rodamientos pequeños en ejes cilíndricos o en soportes, se debe tener cuidado para asegurarse de que la fuerza requerida para superar el ajuste de interferencia se aplique siempre al aro con el ajuste de interferencia. Si la fuerza de montaje se aplica al aro sin el ajuste de interferencia, dicha fuerza se transmite a través del contacto de los elementos rodantes de ambos aros al aro de ajuste de interferencia y causa daños por impacto que inevitablemente resultan en la falla prematura del rodamiento. La forma correcta de montar un rodamiento pequeño sin el riesgo de aplicar fuerza al aro incorrecto y así dañar el rodamiento e iniciar una falla temprana es utilizar la herramienta de montaje de rodamientos de SKF. Esta herramienta aplica la fuerza de montaje al aro con el ajuste de interferencia que de manera eficaz y uniforme al montar los rodamientos en el asiento de los cónicos. Asegúrese de que no se haya calado a demasiada distancia, ya que puede eliminar todo el juego interno radial y posiblemente se dañe el rodamiento. Consulte a un ingeniero de aplicaciones de SKF para determinar el ajuste correcto para la disposición de rodamientos y la instalación específica. Además, el catálogo de rodamientos SKF y el manual de mantenimiento de rodamientos SKF contienen lineamientos y detalles útiles sobre la determinación del ajuste de la interferencia adecuada. El montaje en frío es la forma más común de montar rodamientos con agujero cónico y cilíndrico. Según la aplicación y los requerimientos, SKF ofrece 3 métodos diferentes de montaje en frío: los métodos mecánicos, el método de calado de rodamiento SKF Drive Up, el método SKF de inyección de aceite. Los métodos mecánicos se utilizan generalmente para calar rodamientos pequeños con agujero cónico o cilíndrico sobre un eje o un soporte. Los otros dos métodos utilizan herramientas hidráulicas para facilitar el montaje. Son los métodos preferidos para calar rodamientos medianos y grandes con agujero cónico sobre un asiento cónico. Para aplicaciones especiales se pueden equipar los rodamientos de rodillos o rótulas grandes con agujero cónico con un sensor para indicar la reducción del juego logrado. Este método se conoce como Sensor Mount y un ingeniero de aplicaciones de SKF
SKF le puede dar más explicaciones sobre este método. SKF ofrece herramientas mecánicas y técnicas para montar rodamientos pequeños, principalmente, y algunos rodamientos medianos sobre asientos cilíndricos y cónicos, que incluyen las disposiciones con manguitos de fijación y de desmontaje. Las herramientas mecánicas ayudan a evitar el daño de instalación al aplicar la fuerza al aro del rodamiento con el ajuste de interferencia. La amplia variedad de herramientas de SKF incluye herramientas de montaje y llaves para prácticamente todas las necesidades de montaje de las disposiciones más comunes. Haga clic en cada herramienta para obtener más información sobre las características y beneficios. Para montar rodamientos pequeños con agujeros cilíndricos, te recomiendo utilizar el kit de herramientas de montaje de rodamientos TMFT36 de SKF. Se debe calar el rodamiento en el eje mediante la combinación correcta de aro de impacto y manguito, y luego golpear el manguito con un martillo de poliuretano. Si el eje tiene una rosca externa o una rosca interna, ambas se pueden utilizar para montar el rodamiento. Los ejes roscados externamente necesitan una llave de gancho o una llave de impacto para girar la tuerca de fijación del rodamiento. Si se tiene que precisar un rodamiento en el eje y en el agujero del soporte al mismo tiempo, la fuerza del montaje se debe de aplicar por igual en ambos aros. Los rodamientos pequeños y medianos se pueden calar sobre un asiento cónico utilizando una tuerca de fijación. Utilice una llave de gancho o de impacto para apretar la tuerca y calar el rodamiento hasta su asiento cónico. El juego de llaves para tuercas de fijación TMHN7 de SKF está especialmente diseñado para montar los rodamientos de bolas a rótula, así como de pequeños rodamientos de rodillos a rótula y rodamientos de rodillos toroidales carve sobre asientos cónicos. El uso de estas llaves reduce al mínimo el riesgo de apretar en exceso la tuerca de fijación, lo cual puede eliminar el juego radial del rodamiento y así causar daños a los rodamientos. Cada llave está claramente marcada con el ángulo de apriete correcto para asegurar que el juego interno radial residual correcto permanece después del montaje. Otras disposiciones de rodamientos que son adecuadas para los métodos de montaje mecánicos son los manguitos de desmontaje pequeños que se pueden calar en el agujero del rodamiento utilizando una tuerca de fijación, tuerca hidráulica o placa de fijación. Un juego interno adecuado es importante para que un rodamiento alcance su máxima vida potencial. El juego interno de un rodamiento es la distancia total a través de la cual se puede mover un aro del rodamiento con respecto al otro. El movimiento en la dirección radial se llama juego interno radial. El movimiento en la dirección axial se denomina juego interno axial. El juego interno radial antes del montaje es, por lo general, mayor que el juego de funcionamiento, puesto que el aro interior se dilata al aro exterior, se comprime debido al ajuste de interferencia, y los aros interiores y los elementos rodantes
tienden a funcionar a temperaturas más altas que los aros exteriores y por lo tanto se dilatan, lo que reduce el juego interno. Como regla general, un juego interno radial de funcionamiento debe ser levemente mayor que cero. El juego interno radial de un rodamiento es de gran importancia para lograr un funcionamiento satisfactorio. Si el juego interno radial se elimina por completo, es posible que las cargas internas excesivas y las altas temperaturas de funcionamiento causen una falla prematura, mientras que el juego interno excesivo dará lugar a deslizamientos y concentraciones de carga en el rodamiento que también pueden resultar de una falla prematura. El juego interno es un aspecto importante del montaje de rodamientos. Es necesario recordar este concepto durante esta capacitación. Se prefiere el método de calado de rodamientos SKF Drive Up siempre que sea posible. Cuando se montan rodamientos medianos y grandes con agujero cónico, este método proporciona un medio sencillo y eficaz para montar los rodamientos con agujero cónico. Solo requiere que se controle la distancia de calado mediante un reloj comparador. Cuando no se puede utilizar el método de calado de rodamientos SKF Drive Up o el equipo no está disponible, es posible montar rodamientos medianos y grandes con agujero cónico midiendo el juego interno radial, con galgas de espesores. El juego interno radial se debe medir antes, durante y después del montaje. Antes de medir, gire el aro interno o exterior un par de veces. Asegúrese de que ambos aros del rodamiento y del rodillo estén alineados y dispuestos centralmente uno respecto al otro. Seleccione una ola de espesores que sea levemente más delgada que el valor mínimo para el juego inicial del rodamiento. Cuando se mide, mueva la hoja hacia adelante y hacia atrás entre el centro del rodillo y el camino de la rodadura del aro exterior. Para los rodamientos de 2 hileras, la hoja se debe deslizar entre el camino de rodadura del aro exterior y un rodillo de ambas hileras al mismo tiempo. De lo contrario, resultará una medición falsa. Repita entre este procedimiento utilizando una hoja más gruesa cada vez que pueda sentir una resistencia al deslizar una ola entre el aro exterior y los rodillos. No gire el rodamiento ni la hoja de la galga de espesores. Tome mediciones entre el aro exterior y el rodillo superior antes del montaje. Después del montaje, tome mediciones entre el aro exterior y el rodillo inferior. Los valores recomendados para la reducción del juego radial los proporciona herramientas de ingeniería de SKF en skf.com. El método de calado de rodamientos SKF Drive Up incorpora el uso de la tuerca hidráulica HMV de SKF Serie E, que incluye un reloj indicador y una bomba hidráulica, equipada con un manómetro digital. El ajuste correcto se logra controlar. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ya, jóvenes, hemos pasado ese vídeo más o menos para que ustedes estén, yo se lo voy a mandar ya, para que ustedes lo vean completamente. ¿Estamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Algún comentario o algo sobre montaje y desmontaje de rodamientos o todo está claro? Todo perfecto. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Bien, jóvenes, la clase que corresponde ahora viene a ser ya la parte, ¿qué cosa es qué es la lubricación? Tipos de lubricación.
Ante de todo, la fricción tiene que ver con desgaste, ¿ya? Y ya la fricción es uno de los principales causales del desgaste de los elementos mecánicos. La fricción tiene que ver bastante con lubricación, puesto que la lubricación evita el contacto íntimo entre dos elementos que están en movimiento. Por lo tanto, la lubricación evita que haya fricción. Pero ¿qué cosa es la fricción? Cuando una superficie se desliza sobre otra, siempre hay una resistencia al movimiento. Eso quiere decir que hay que evitar el contacto íntimo entre dos superficies que están en movimiento. Por eso, cuando una superficie se desliza sobre otra, siempre hay una resistencia al movimiento. Esta fuerza de resistencia es la fricción, que depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto. Todas las fricciones no son iguales. La madera con el acero tienen diferentes formas de fricción. Una es menor que otra. Entonces, esta fricción, esta resistencia para un deslizamiento de un cuerpo depende de la naturaleza de las superficies que están en contacto. Cuando la fricción es pequeña, como por ejemplo, un esquivador que se desliza hacia abajo sobre una superficie de nieve, el movimiento es fácil y suave. Cuando la fricción es grande, deslizarse se vuelve difícil. Las superficies se tornan calientes y se desgastan. Esto pasa, por ejemplo, cuando las zapatillas de los frenos son aplicadas para disminuir la velocidad de una rueda. O sea, las pastillas de los frenos se aplican sobre los tambores para disminuir la velocidad de una rueda en un carro. ¿Qué causa la fricción? La fricción es el resultado de la rugosidad de las superficies. Naturalmente, todas las superficies no son completamente lisas. Hemos dicho microscópicamente que las superficies tienen rugosidades, tienen surcos. Por más que en apariencia se vea que las superficies están completamente lisas, no es así. Hay surcos, que ese es producto del mecanizado. Bajo microscopio electrónico, las superficies, aún las superficies aparentemente más lisas, muestran muchas rugosidades o asperezas. Dos superficies que aparentemente están en contacto total, realmente se están tocando una con otra en sus picos de sus asperezas. Toda carga, por lo tanto, soportada solamente por unos pequeños puntos, y la precisión y la presión sobre esto es enorme. Cuando las superficies se mueven, las asperezas pueden quedar trancadas con una sobrota y se pueden soldar. Eso depende de la fuerza o depende del peso. Entre más se presione una superficie una con otra, mayor será la fricción. En la mayoría de las máquinas es importante mantener la fricción entre las partes móviles a un mínimo. Por ejemplo, acá tenemos el cuerpo que está en movimiento y la fricción que está en contacto. Y la fricción es la resistencia que se opone al movimiento de un cuerpo. Observen acá los contactos. Miren, una superficie, estos son los picos más altos, en la cual
están las superficies. Por muy lisas que aparezcan, siempre están en estos picos. Siempre tienen estos picos. Ya es producto ya del mecanizado, ya, o producto de la conformación de las piezas. Entonces siempre va a haber este proceso de picos. Ahora bien, ya la presión, la fuerza está sobre estos picos, sobre los picos más altos, ya ahí es donde está la fricción, ya el contacto ya de una pieza sobre otra. Cuando la fricción es excesiva, tiende a hacerse un trabajo adicional para continuar el movimiento. Esto genera calor y gasto de energía. La fricción también incrementa el desgaste y por lo tanto reduce la vida útil de la máquina. La fricción ya en física tiene dos leyes ya en las cuales intervienen en todo proceso ya de fabricación de máquinas. Ya la primera ley es la siguiente. Ya la primera ley establece que la fricción entre dos sólidos es independiente al área de contacto. Ya es independiente al área de contacto. Observen acá. Es la misma fricción del mismo cuerpo que si lo ponemos en esta longitud, en esta forma, que si lo ponemos en esta forma, o si lo ponemos en esta forma. Es el mismo esfuerzo de fricción. Fricción igual y igual. Por lo tanto, la fricción entre dos sólidos es independiente al área de contacto. Por lo tanto, de acuerdo con esta ley, cuando un ladrillo es movido a lo largo de una lámina de metal, la fuerza opuesta a su movimiento será la misma. Si el ladrillo se desliza sobre la cara inferior, sobre la cara anterior o sobre la cara lateral. La segunda ley establece, la segunda ley de la fricción establece que la fricción es proporcional a la carga ejercida por una superficie sobre otra. Quiere decir que en este caso yo tengo una fricción. Aumento el doble de peso, la fricción la multiplico por 2. Aumento 3 pesos más, la fricción la multiplico por 3. Entonces, la fricción es directamente proporcional a la carga ejercida por una superficie sobre otra. Esto significa que si un segundo ladrillo es colocado encima del primero, la fricción será duplicada. 3 ladrillos triplicarán la fricción y así sucesivamente. Como la fuerza friccional entre dos superficies es proporcional a la carga, es posible definir un valor conocido como el coeficiente de fricción, el cual es igual a la fricción dividida por la carga. El coeficiente de fricción depende la naturaleza de las superficies en contacto y este coeficiente de fricción ya está normalizado para cada una de las superficies que se tiene. El coeficiente de fricción U,
que se conoce va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la fuerza, acá tenemos, ya, a la fuerza de fricción, a la fuerza que se necesita para vencer la inercia del movimiento entre la fuerza normal, o sea, el peso que tiene el producto. Eso se llama coeficiente de fricción, que dice ya a la fricción dividida por la carga, o sea, ya la fuerza normal. Muy bien, teniendo esos conceptos ya de lo que es fricción, ahora vamos a ver qué cosa es la lubricación. Lubricación ya es cualquier procedimiento que reduzca la fricción entre dos superficies móviles, se denomina lubricación. Cualquier procedimiento que reduzca la fricción entre dos superficies móviles se denomina lubricación. Cualquier material utilizado para este propósito es conocido como el lubricante. Lubricante es el material que se utiliza para reducir la fricción entre dos superficies en movimiento. Ya, eso es el lubricante. La lubricación es cualquier procedimiento ya que reduce la fricción entre dos superficies móviles. La principal función de un lubricante es proveer una película para separar las superficies y hacer el movimiento más fácil. Las consecuencias de la lubricación. Acá vamos a ver, ya, debido a que la lubricación disminuye la fricción, o sea, la lubricación disminuye la fricción, esta ahorra energía y reduce el desgaste. Primera consecuencia o ventaja, llamémoslo. Sin embargo, aún el mejor lubricante nunca podrá eliminar completamente la fricción. Siempre va a haber fricción entre los contactos, pero el mínimo. En el motor de un vehículo eficientemente lubricado, por ejemplo, casi el 20% de la energía generada es usada para superar la fricción. Ya. Las máquinas, la mayoría de las máquinas, ya son lubricadas por líquidos. La mayoría de las máquinas son lubricadas por líquidos. Con el objeto de entender en qué forma los líquidos lubrican en la práctica, es útil observar el caso de una chumacera simple. En este dispositivo sencillo, ampliamente utilizado, un eje soporta las cargas y rota dentro de una cavidad de aceite. Un ejemplo es una biela del motor, es una biela del motor dentro de un carro. A medida que el eje rota, una cuña de aceite se forma entre las superficies, la cual genera suficiente presión para mantenerlas separadas y soportar la carga del eje.
Las cuñas de aceite se pueden formar en otro tipo de chumaceras, tales como cojinetes, como elementos deslizantes y rodantes, por un mecanismo similar. Ahí tenemos. Ya, mecanismos de la lubricación, formación de la cuña, ya, de una cuña de aceite en un cojinete plano, formación de una cuña de aceite. Miren, observen acá. Aquí está el cojinete, ya, que tenemos acá, ya, este cojinete, ya, está a contacto metal con metal, ya, el eje estacionario, el eje rotatorio. Acá se forma una cuña de aceite para soportar la carga, ¿ya? Para disminuir el contacto de metal con metal. El eje empieza a girar. En un cojinete de deslizamiento, ¿qué es lo que tenemos? Son los elementos rodantes, que tienen que tener la lubricación adecuada. En los engranajes, igualito, los dientes de los engranajes tienen que tener una película de aceite o grasa para evitar la fricción. Entonces, conclusión, digamos que la lubricación es importante para disminuir el desgaste de los elementos de las máquinas, y estas máquinas prolonguen su vida útil. Entonces, para eso es importante la lubricación, la lubricación, es importante. Miren, observen acá, ahí está la película de aceite que se forma. La lubricación más eficiente es la llamada lubricación hidrodinámica, o sea, la que está en movimiento, y es solamente obtenida cuando la película de aceite que se genera en un cojinete tiene un espesor varias veces mayor que la rugosidad de las superficies que se oponen. Acá está la parte rugosa, acá está la otra parte rugosa. No están en contacto las dos partes. ¿Por qué? Porque hay una película de aceite que separa ambas partes que están en movimiento. Si la película es demasiado delgada, las superficies entran en contacto, la fricción se incrementa, se genera calor y ocurre el desgaste. Entonces, por eso debemos utilizar los lubricantes que nos recomienda el fabricante. El fabricante recomienda el tipo de lubricante que se debe emplear en una máquina, puesto que ha experimentado esa máquina ensayos, ha experimentado esa máquina, trabajos previos para poder determinar el tipo de lubricante que se va a emplear. Entonces, esa es la introducción que queremos darle a este tema que se llama la lubricación. La lubricación, como hemos visto, tiene que ver mucho con algo que se llama fricción. La fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo. Entonces, y luego hemos visto qué cosa es la lubricación. Es cualquier método que se emplea para separar las superficies que están en contacto. Y ese método que se emplea, ese aceite que se emplea, o ese tipo de material que se emplea,